Muy buenas, mi nombre es Juan Carlos Ortiz, estudiante de Derecho en la UNAD, Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Eh, um, la siguiente presentación trata de un análisis breve acerca de un caso de desalojo en Usme. Veremos entonces a lo largo de la presentación la introducción, los derechos que entran en confrontación, la identificación de las partes implicadas, el impacto político, económico, social, ambiental, el impacto cultural y algunas conclusiones que podremos sacar de este tema. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía. Las familias han vivido en el asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. El desalojo forzoso se define como el hecho de hacer salir a personas, familias o comunidades de los hogares y o las tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecerles los medios apropiados de protección legal o de otra índole y permitirles su acceso a ellos. Esto según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca del derecho a una vivienda adecuada en los desalojos forzosos. Los derechos que aparecen en conflicto tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, la libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho al nivel de vida adecuado. Resulta que los desalojos forzosos violan directa e indirectamente todos los derechos civiles, culturales, económicos y políticos y sociales consagrados en los instrumentos internacionales. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, y las resoluciones conexas del Consejo de Derechos Humanos. Otros derechos en conflicto tienen que ver con el objeto de injerencias, que es el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada, el domicilio y la familia. La libertad de circulación y elección de la residencia, que obviamente se viola al desalojar de forma forzosa a una persona de su hogar. El derecho a la salud y el derecho a la educación. Otros derechos, el derecho a trabajar resulta afectado, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho y los derechos a votar y a participar en la dirección de los asuntos públicos. Pues resulta que al ser desalojados de forma forzosa, eh, las personas pierden la capacidad de arraigo en su asentamiento y con lo cual se sienten desligados del derecho a votar y participar en la dirección de asuntos públicos. En este caso, las partes implicadas son las familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme, Cundinamarca. Estas familias que han vivido en el asentamiento por más de 10 años, que no recibieron indemnización, no recibieron opciones de vivienda digna y han sido obligados a vivir en la calle y refugios improvisados. La otra parte, la alcaldía local de Bogotá, quien decide demoler las viviendas para implementar un proyecto de vivienda social y un desalojo sin una orden judicial. El impacto político que tuvo este desalojo incluye factores que inciden en el déficit de las políticas de vivienda adecuadas y el papel de las autoridades. A nivel metropolitano, el impacto se relaciona con la falta de gobernanza y coordinación en planificación de suelos y poca cooperación de las cabeceras municipales y el valor de los precios del suelo urbano versus el rural, que es de 32 veces mucho mayor en las regiones urbanas que rurales.
A nivel municipal, los factores que inciden en este déficit de política es la oferta lenta de suelo vacío para satisfacer las demandas, las estrictas regulaciones para el uso del suelo, la falta de acción gubernamental local. Otros factores a nivel de recalificación y aprobación serían los problemas tácticos, proyectos de construcción retrasados por la burocracia, corrupción en las autorizaciones, inflación de los precios de venta por corrupción. Y finalmente, a nivel político, los factores incidentes serían cambios de partidos políticos, diferencias en la aplicación cualitativa y cuantitativa de los partidos políticos, diferencias políticas entre gobernantes locales y nacionales. A nivel económico, los desalojos tienen unas consecuencias asociadas con la pérdida de la vivienda y la estabilidad, la dificultad para encontrar una nueva vivienda, impacto en el empleo de los desalojados, el endeudamiento y obviamente costos psicológicos y de salud que tienen un impacto, una injerencia económica. El costo social del desalojo se ve asociado con el aumento del riesgo de pobreza, de exclusión social, mayor presión sobre los servicios sociales, impacto en la educación, aumento de la inseguridad y efectos en la economía local. A nivel social, la afectación se asocia con la desintegración de redes sociales, pérdida de pertenencia y apoyo mutuo, fragmentación de la identidad colectiva, estigmatización y la exclusión social en los desalojos puede provocar desplazamiento hacia áreas marginales, dificultades de integración en nuevas comunidades, mayor vulnerabilidad hacia la pobreza y violencia y falta de acceso a derechos y servicios. A nivel ambiental, el desplazamiento por desalojo, conflicto o proyectos de infraestructura afecta tanto al entorno natural como al urbano en diversas maneras. A nivel natural, pues hay deforestación y degradación del suelo por reasentamientos, contaminación del agua y suelos por la falta de infraestructura apropiada, pérdida de biodiversidad al asentarse en áreas protegidas o ecosistemas frágiles. Y a nivel urbano, el crecimiento de asentamientos informales, deterioro de la infraestructura urbana por sobrecargo en servicios en transporte, agua y saneamiento, y gentrificación y segregación socioespacial, aumentando la desigualdad social. El impacto cultural tiene posibles pérdidas de identidad y arraigo de la comunidad por ruptura de la memoria colectiva, por pérdida de redes de apoyo comunitario, también debido al desarraigo cultural por pérdida de tradiciones, impacto en la salud mental y emocional y por fragmentación de la identidad urbana al eliminar elementos culturales representativos. Finalmente, pues el desalojo no solo tiene efectos inmediatos en la estabilidad económica de las familias, sino que también socava las bases sociales de las comunidades, debilita los lazos de solidaridad, genera exclusión social, contribuyen al aumento de la pobreza y la marginalización, dificulta la integración y participación activa de las personas desplazadas en la sociedad y tiene repercusiones a nivel social, económico y ambiental. Por su atención, muchas gracias. Estas son algunas de las referencias que pueden consultar si quieren ampliar un poco acerca de esta temática. Hasta la próxima.